Gracias, amigos de Vea Canal, por estar en sintonía. Doctor. Gracias, Karina. Buenos días. Ay, Guatemala, bendita Guatemala, pero bendito el Eterno que escucha nuestro clamor. Cuando uno ora al Eterno todos los días, se le dice: Padre, yo te pido que evidencies y confundas a mis enemigos, que son los mismos enemigos tuyos, que no creen en la vida, que no aman al Eterno, que no aman a Israel. El Eterno oye la voz de su pueblo y tiene misericordia del pueblo que valientemente salió ante Naciones Unidas a defender lo que dice Génesis: bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldice. Pues todo tiene una cronología, y es que de primero vamos a escuchar el audio de, ya está confirmadísimo, y si no, él tiene derecho de respuestas, de un capitán de aviación, de Homero Paredes. Escuchemos lo que dice Homero Paredes boicoteando las elecciones. Etapa 1. Audio de Homero Paredes, y luego hay unas fotografías donde Homero Paredes les está pidiendo que se boicoteen las elecciones, y oh sorpresa, Aníbal Rojas del partido Viva los recibe, está en tu WhatsApp, los recibe en el Congreso. Aníbal Rojas, lamento, y tiene derecho de respuesta. Pero yo no sé por qué Aníbal Rojas recibió como miembro de junta directiva a estos militares, supuestos militares que pelearon durante la época del conflicto armado y que están pidiendo un resarcimiento. No sabemos qué es lo que está pasando, doctor. Bueno, mire, sí sabemos que se trata de un intento de boicotear las elecciones. Yo escuché ese audio y realmente el contenido tipifica delitos electorales que deben ser perseguibles de oficio. Lamento mucho que Homero Paredes esté metido en esto, pero Homero debiera saber que se está poniendo al margen de la ley y que además está favoreciendo realmente a personas interesadas en que no se salga a votar el día de las elecciones. Eso porque se sabe que los 300 y pico de alcaldes que tiene la UNE tienen una clientela cautiva. Lo vamos a escuchar, si le parece, doctor. Muy bien. Ya lo tenemos. A ustedes, muchachos. Nos mandaron así, lo dije en el discurso. Nos fueron a sacar de nuestras casas y nos regresaron en una caja muertos. Y nos regresaron heridos, y nos regresaron avergonzados, y nos regresaron derrotados, aunque habíamos ganado la guerra. Y miren, muchachos, qué vergüenza, qué pago es ese. Ni un pago nos han dado. Oigan bien, no se equivoquen, muchachos. Oigan esto. El mismo espíritu, el mismo pensamiento que ustedes tienen, es el mismo pensamiento que tienen en Cobán, en Chiquimula, en Jutiapa, en Santa Rosa, en Chajul, en el PT. Todos los patrulleros están en el mismo sentir, muchachos. Así que esto es un movimiento que van a ver. Miren cómo aquí tal vez es la primera reunión fuera de la capital. Capitán, sí. ¿Tienen la nómina de cuántos exsoldados hay a nivel nacional? Son 1.700.000 en nómina. en nómina. 1.700.000 en nómina de todos los exmilitares de Y si tropa. todo esto nos paramos, no votamos. No votaremos. No Ni votamos. dejamos votar. Quiero decirle que no habrá nuevo presidente si no nos pagan antes. Y que quiero decirle que no habrán votaciones si no nos pagan antes. Así es. Así es. Y tomaremos las calles, señores, ¿o no? Y como no, oigan bien, y como no nos van a pagar, no van a haber elecciones, muchachos. Así. Y como no nos van a pagar, ¿por qué no nos van a pagar, muchachos? Olvídense, no nos van a pagar. Entonces, pero si es necesario esto, muchachos. Miren pues,
yo estoy sudando, tengo sed, y ¿qué es lo que sucede? Que tengo que hacer uso del agua para calmar mi sed. Es una necesidad que tengo. Y como nos van a quedar mal, nuestra agua va a hacer tomar el control del país, ¿ya? Y no es sedición, muchachos, porque vamos a ir a exigir un derecho como lo han exigido otros grupos a los cuales solo mediante esas maniobras los han atendido. ¡Qué vergüenza! Sí. Y nosotros no. Y tenemos más derecho que los que anduvieron clandestinamente e ilegalmente en las calles, muchachos. Porque esos que anduvieron clandestinamente los atendieron y a nosotros y no. nosotros que anduvimos defendiendo la soberanía, el honor, la independencia, la democracia y la república, estamos comiendo mierda, que de a huevo. ¿Ya vieron eso? Sí. Prepárense para recibir instrucciones y avísenle a todos los muchachos, a los viejos del 96 para atrás y a los nuevos de hoy para el 96, muchachos. ¿Ok? Sí. Ahí es todo. Gracias, un aplauso para mi capitán, señores. Muy bien, este es el capitán. Homero Paredes. Ok, lo vi la última vez, así estaba más o menos cuando lo vi la última vez en la cena de un amigo en común en Carretera El Salvador, donde justo habían amigos judíos, unos guardadores de Torah y otros no, en donde fuimos muchos los invitados, donde había gente muy importante que vino de Israel. Lo curioso, doctor, es que él abiertamente en su Facebook y en sus conversaciones de WhatsApp apoya a Farchi. Yo no lo quería creer. Farchi y la gente de Farchi tiene derecho de respuesta exclusivamente para aclararnos si el candidato por Viva y las autoridades máximas de este partido avalan un rompimiento del orden constitucional y tomar el control del país a la fuerza, pero lo casual y lo coincidente es que llegan a la junta directiva del Congreso. Poneme las fotos, Mirta. Ahorita solo a mí me pones atención. Y el tema es que los recibe Aníbal Rojas. Y Aníbal Rojas fue el que me invitó a mí a la asamblea el día que proclamaron a Farchi y a Flores. Y ahí está Aníbal. Aníbal, ¿qué tiene que decirnos? ¿Está usted detrás de boicotear las elecciones? ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, pienso que han incurrido en responsabilidad criminal, particularmente el capitán Paredes, y lo lamento mucho. Abemil Guayá sacó una aclaración en el sentido que la Asociación de Veteranos Militares no está atrás de ese movimiento. Siempre hay disidentes en todo movimiento, pero se trata de un pequeño grupo de gentes que evidentemente están engañadas porque les están haciendo cometer un delito electoral. De tal manera que es lamentable que personas que sí debieran saber que esto es una acción delictiva y que están tratando de alterar el orden constitucional, esté prestándose a este tipo de jugarreta. Hay muchísimas cosas que están pasando y que la gente debe saber. La vinculación de estos dos personajes, Paredes y Rojas, con la campaña de Farchi es preocupante, muy preocupante. ¿Por qué, doctor? Bueno, uno tiene que preguntarse realmente qué es lo que hay atrás, porque se ha dicho y se sabe, y es un secreto a voces, que el embajador de Israel, aunque no puede ni debe meterse en política, tiene simpatías por Farchi. Pero qué casualidad que el embajador de Israel resulta ahora vinculado con gente de Dionisio Gutiérrez. Hay unas fotos que están circulando en donde estaba reunido con Philip Chicola, que es gente de Dionisio Gutiérrez. Y se ha venido rumorando también. ¿Tenés las fotos, control, para que las podamos publicar o no te han llegado a ti? No tenés fotos.
Bueno, las Vamos fotos... a ver si las conseguimos en redes sociales, creo que están, ¿verdad? Sí, es fácil ubicarlo, están circulando desde hace unas horas. Y esto es sumamente preocupante porque se ha dicho que hay financiamiento precisamente de Dionisio Gutiérrez para la campaña de Farchi, lo cual no nos consta, pero sí da que pensar que gente que muestra simpatías por Farchi esté vinculada con gente de Dionisio Gutiérrez, como es evidente en estas fotografías que están circulando. Muy preocupante, muy preocupante porque de nuevo estamos viendo la mano de gente que se ha aliado con personajes traidores a Guatemala atrás de apoderarse de algunas candidaturas. Yo creo que va a ser importante que todos los implicados en estos hechos se manifiesten y traten de dar una justificación, si es que la hay, acerca de este tipo de relaciones. Los embajadores no pueden reunirse con gente vinculada a la política en restaurantes. De estas fotos son. Efectivamente. Ahí tenemos a Philip Chicola dando parcialmente la espalda y al embajador de Israel. Si no estoy equivocado, ese restaurante es el restaurante de Saúl E. Méndez en la zona 10. Me pareciera conocida el fondo. Creo que sí es el restaurante Saúl E. Méndez de la zona 10. De tal manera pues que cuando uno ve este tipo de fotografías y este tipo de personajes, se pregunta qué es lo que hay detrás, qué es lo que está pasando. Son cosas que no tienen una explicación más que la vinculación y la connivencia entre todos los implicados. Y eso es triste y lamentable para el país. Fíjense que no sé dónde aparecieron esas fotos. Lo que sí es cierto es que ya me llegaron muchísimas y les quiero contar que yo nunca salgo a desayunar. Pero hoy salí a desayunar con el Cuto, con el Francis Valdés Pais, su servidora. Después del salón, antes de venir acá, me pedí un mi omelette claras. Francis pagó la cuenta, no la pagué yo. Yo me vine antes porque yo tenía un compromiso con usted. El tema es que yo sí puedo decir que esas fotos son ciertas, porque cuando yo me retiro, mi sorpresa es que veo al señor embajador de Israel, Matan Cohen, platicando con Philip Chicola. Ustedes saben que Philip Chicola ha escrito estupideces en contra mía desde hace mucho tiempo, y hoy es la primera vez que él se puso feliz de conocerme. Karina, por supuesto, para mí es muy desagradable encontrarme a alguien que en el medio de comunicación donde él tiene acceso criticaron tanto, de una manera tan grosera, el cambio de embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Si uno pudiera recopilar todos esos programas de hace un año y medio y el ataque sistemático que le dieron a Israel como nación, no estoy hablando del gobierno de Benjamín Netanyahu, que gracias a Dios es religión, estoy hablando de Israel, de ese Israel que los amadores del Eterno llevamos en la sangre. Usted tiene sangre sefardita y yo tengo mucha sangre sefardita heredada de mi madre. Y la sangre sefardita se hereda por parte de la madre, la sangre judía. Pues ese amor que uno lleva en su ADN, resulta ser que cuando yo me quedé estupefacta, el embajador muy amable, ¿verdad? Él es un embajador muy amable, que reciente estuvo aquí, que creo que mucha gente vio la entrevista, que le publicité regalado. ¿Cuántos spots al día, Mirna? 30, 40 spots al día regalados para poderle publicitar el aniversario de los 71 años de la independencia de Israel. Justo hoy en la mañana yo le mandaba una información al embajador en donde le decía, justo hoy en la mañana yo le mandé una información al embajador de Israel por WhatsApp y él me dice, recibí, esta es la última entrevista y la primera vez que viene el embajador Cohen aquí a mi canal.
yo le decía, él me dijo, he recibido todo lo que me envías. Y mis palabras, tal vez maleducadas, fueron, sí, estamos bien pisados, embajador. Porque resulta ser que Farchi está siendo evidenciado en las redes sociales, y él ya lo dijo, hay un tuit de Farchi, donde él dice que él quiere una especie de zar en el Ejecutivo. Quiere decir que él no tiene la capacidad de poder gobernar una tierra, una república a 110,000 kilómetros cuadrados, porque si usted necesita tecomates para nadar, que se regrese a Israel. O que regrese aquí a Guate como empresario, como lo que hacía antes. Su familia es muy próspera. En los negocios no sé si él, pero sí sé de su familia. Imagínense que yo no sepa si soy periodista. Tengo que estar siempre indagando. El tema es que Farchi está pidiendo un zar tipo Sisi. Y entonces yo le envié eso hoy al embajador muy temprano y le pongo una carita roja, como diciendo, ¿qué está pasando con Farchi? Mi sorpresa es que aten todos los cabos. El capitán Homero Paredes, de aviación, que lo había visto en una reunión que nos invitaron en la libre asociación que hay de acuerdo a la Constitución, en donde había mucha congregación judía, amadores del Eterno y otros que de casualidad fueron judíos, ¿verdad? Solo porque así les tocó en la vida. Y platicamos intercambiamos unas palabritas. Luego sé, porque investigo, y él abiertamente le da el voto a Farchi. Luego sigo investigando y Aníbal Rojas de Viva, gente de Farchi, que me invita a mí a la asamblea, y fue a la única asamblea a la que asistí, porque a mí ese amor a lo judío me jala, pero me quita vendas de los ojos. Entonces yo fui, a mí me recibieron en la primera fila, fui con mi hermano Ernesto, nos sentamos en la primera fila. Hay fotos, Sergio Vázquez, que andaba ahí, porque Sergio Vázquez, que aquí cubre Misco Alegre, también trabaja para José Rubén Zamora, lamentablemente, en el periódico, me mandó una foto, sí, yo estaba ahí, le dije, o sea, a mí no me chantajes, yo estaba ahí, a un propio conductor de un programa de mi canal, ¿verdad? Entonces ahora resulta que Aníbal, volví a poner las fotos, Aníbal Rojas los recibe en el Congreso. ¿Están llamando a boicotear las elecciones? No están hablando como que si todos fueran militares. Hay gente militar, a Bemilgua les quitó el conocimiento porque un soldado es disciplinado. Pero Aníbal Rojas tiene muchas cosas que contestarme a mí, Aníbal, de la manera frontal como la que él me conoce que yo hablo. Él tiene mucho que contestarme si Viva está detrás de boicotear las elecciones. También tengo conocimiento que en los últimos días aparentemente se le acercó a Homero Paredes otro general que ha dado de qué hablar en los últimos momentos, que aparentemente, hoy lo estaba esperando yo a las 10:30. Empezamos tarde porque estábamos esperando al general, porque ayer abiertamente cuando él me escribe el WhatsApp, yo le digo que me deje de escribir en el WhatsApp y que mejor venga a darle la cara al pueblo, porque a él lo vinculan con un montón de fusiles que se desaparecieron en la época de la UNE, del ejército, y que llegaron a manos de los Zetas, y se le vincula con cosas muy chucas que pudieran estar pasando en el partido de la UNE. Cosas chucas de las prácticas. Siempre hay buenos miembros del ejército, buenos oficiales, y siempre hay canallas, y yo quiero que el general España nos dé la cara. Yo lo estuve esperando, por eso empezamos tarde, por el respeto que él se merece para ustedes y para mí, para que él aclare estas dos acusaciones graves. Pero también sé que Homero Paredes ha estado llegando a ser tentado, lo han llegado a hablar y le han llegado a decir que accionara esta vía. Homero, quien te llegó a hablar te tomó el video, porque ahí el mismo que preguntó cuántos oficiales son, es el mismo que estaba tomando el video que ya se viralizó. Si Homero, siendo gente del ejército, no se da cuenta que probablemente el que le fue a hablar a su casa, o no sé dónde fue la reunión, es el mismo que le mandó a un fulano a que le tomara el video para viralizarlo. Homero de noche pasó en el ejército y nunca llevó la clase de inteligencia.
No de que no sea inteligente, inteligencia y contrainteligencia. Lo cierto es, yo a Farchi le dije, cuando vino aquí a la entrevista conmigo, y antes lo atendí en un privado que tengo, doctor, que usted conoce. Farchi, le dije, cometiste un error. Fuiste el único candidato que llegó al último evento de Dionisio. No había otro. Ahí ese día antes, a mí me cae muy bien Farchi, creo que es un hombre noble, con buenas intenciones. No comparto lo del zar, porque si necesita un zar para gobernar, señores, no es la opción que necesitamos. Necesitamos un machazazazo o una mujeraza que no necesite tecomates para nadar y que ame a su patria, que la conozca y que la ame, y que sepa los faraones que existen en esta tierra, que se han levantado falsamente para despedazar y desangrar a esta tierra. Y le dije, ¿por qué? Es que ahí estaba el embajador, me dijo. Y ahí también estaba Arriaga, el embajador de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no iba a ir? Solo que fue el único zonto junto con Castillo, en una foto. Voy a tratar de conseguirlo, porque yo no sé si usted tiene la foto esa, doctor, pero fíjese que Farchi fue el único, si yo no me recuerdo mal, que fue a ese evento. Aquí está la foto, porque a mí me llega la foto, y ahorita la vamos a poner, a mí me llega la foto, y lo primero que yo tengo que hacer con Aníbal, que lo considero mi conocido porque amigos tengo muy pocos, sí, doctor, y además comemos rica carne asada, es que le dije a él que qué le estaba pasando a Farchi. Acababa de hacer la proclamación en su asamblea y ya se había ido a sentar con un hombre que podemos pensar, por la manera de actuar de personas muy cercanas a él, que trataron de boicotear siempre, poneme la cámara a mí, que trataron de boicotear siempre el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces, yo no entiendo cómo Farchi se puede ir a sentar ahí, pero como a mí me gustan las cosas transparentes, estoy tratando de enviarte la foto, control. Ya te llegó. Entonces, yo le dije a Farchi y le dije a Aníbal Rojas que a su candidato le hacía falta mucho discernimiento. Las fotografías desgraciadamente no mienten. Desgraciadamente voy a tratar de poner un audio. Eso es una pésima señal. Si usted no se atreve a decírselo a Farchi, se lo digo yo y se lo voy a decir públicamente, porque me decepcionó completamente. Los hijos del Eterno sabemos con quién juntarnos y con quiénes no, porque uno se contamina y no se le puede llamar bien a lo malo y malo a lo bueno. Pone la foto. Qué decepción. Aníbal, fíjese que me gustaría que le dijera al candidato presidencial de ustedes, a Isaac, que la persona que lo mal asesoró de entrada lo hizo perder muchísimos votos el día de hoy. Gente tan importante como el doctor González Dubón, que es la máxima expresión de un hombre que ama al Eterno, que es profesional, que bendice a Israel, que es descendiente sefardita, que es constitucionalista, fue el que me mandó la información. Y usted sabe el círculo selecto y de mucho poder en varios aspectos que tiene el doctor González Dubón. Estamos completamente decepcionados. En mi casa todos amamos al Eterno, guardamos Shabbat, guardamos Torah, tratamos de guardarla casi toda, aunque nos cuesta, pero guardamos las fiestas santas, de Santa Convocación, etcétera. Pero de verdad que el día de hoy vemos que ni siquiera Isaac es la opción. Hemos estado clamando al Eterno por alguien que venga a salvar a esta tierra, que ama al Dios de los ejércitos de Israel,
pero Isaac cometió un grave error el día de hoy, que no sé cómo va a ser para explicarnos a muchos, miles, llamamos a Israel y al Eterno, su gran equivocación del día de hoy. Creo que no solo tienen poco tiempo, sino que encima de todo están desperdiciando los días. En lugar de estar en el interior del país trabajando, se fueron a sentar con el máximo enemigo de Israel. Entonces, lo que hay y lo que veo es poco discernimiento. Dígale que digo yo que si yo fuera él, yo echaría en este momento al asesor que lo mal asesoró, porque seguramente es un espía del faraón dentro de la organización. Muy bien, como aquí estamos a tan poco tiempo y no podemos permitir a un hombre, al menos yo no puedo influenciar eso, pero usted sabrá si usted necesita a alguien que tenga un zar. Entonces me dice Aníbal, le agradece mucho su comentario, se tomarán las medidas necesarias para no cometer errores innecesarios. Gracias, Karina, que descanse. ¿Es verdad o es mentira? Usted tiene fe pública. Verdad. Ah, va, verdad. Ok. Pero ahí no termina la historia. Cuando finalmente viene este embajador, que es el único que ha sido muy lejano a Bea Canal, Matan Yacoin, finalmente viene, vino porque querían que nada más les publicáramos su spot de los 70, de la marcha. Entonces yo dije, si no viene el embajador, no publico gratis. Entonces vino, ¿verdad? Y cuando estaba aquí sentados antes de que empezáramos, le dije, lamentable lo que hizo Isaac, aquí en privado, lamentable lo que hizo Isaac, le dije, se fue a sentar con Faraón. Esas son palabras del embajador sentado aquí, conmigo aquí, pone la foto de cuando él vino. Yo soy responsable de mis actos, señor embajador Matan Yacoy. Antes de empezar ese programa, yo le dije, señor embajador, error el que hizo Isaac de ir a ese último evento, porque el pueblo de Guatemala ha sufrido mucho con ACESIG en nombre de la lucha en contra de la corrupción. Entonces él me dijo, te voy a explicar, porque es un poco altanero, sentado ahí, te voy a explicar mi trabajo de embajador. Y yo le hice así, tú me vas a escuchar a mí. Mi país, Guatemala, dio la cara de frente, aún asumiendo todas las consecuencias valientemente la decisión del señor presidente constitucional de la República, de acuerdo al artículo 183 de la Constitución Política de la República, inciso O, donde dice que el Ejecutivo, o sea, el presidente, es el que lleva la política exterior. Sí, yo recibí a Dionisio Gutiérrez, me dijo la embajada. Palabras del señor embajador hacia mí, yo no tengo por qué mentir en un momento tan delicado como este. Es un hombre que quiere invertir en Israel. No hay muchos Dionisios en Guatemala, hablando de la capacidad económica. Embajador, le dije, te falta discernimiento. Pedile al Eterno que te dé discernimiento. Exactamente las mismas palabras le dije yo a Isaac. Y hoy las fotos que andan circulando no mienten, no son montadas. Yo estaba desayunando y esto no sé quién las tomó. Le pregunté a Uri y Uri me dijo que había sido un señor que estaba tomando café. Pero haya sido quien haya sido, mis ojos, y yo no tomé una foto lamentablemente, mis ojos lo vieron y lo saludé. Y Philip me saludó a mí. Ese traidor, y Philip, cuando quieras venía a mi canal, pero sos una basura traidora. El imbécil ha hecho informes para la Universidad Marroquín hace 5 años, por ahí los has de tener, donde decía ese idiota que yo era más izquierda que la izquierda. Hay que ser uno muy estúpido para no saber quién puta soy yo y de dónde vengo y cuál es mi cuna y cuál es mi ombligo. Y que yo no soy cholera de nadie por un sueldito hablar cosas que no son y otras que pudieran ser. Entonces, yo soy testiga de esa reunión. Yo creería, y voy a dejar firme, amo al Eterno por sobre todas las cosas.
Nada pasa en este mundo sin la voluntad del Eterno. El Eterno descubre a los verdaderos traidores de su patria, de su tierra prometida, de su pueblo escogido. Y como tal hemos luchado muchos valientes sin recibir ni un centavo a cambio. Pero yo creo que el señor embajador se equivocó con su junta del día de hoy, porque solo nos evidencia los rumores que han llegado a nuestros oídos, que muy probablemente Farchi tiene que decir dónde viven, quiénes pagan el hotel, si es que todavía está viviendo en un hotel enfrente de Géminis 10, quién se lo paga, quién le da para comer. Sabemos que su familia no está aquí, él mismo me lo contó, su mujer, una excelente guatemalteca, exsecretaria de Álvaro Arzú, que se quedó chambeando duro en Israel, que es una mujer proba. Pero ¿quién está financiando a Farchi con su estadía y con la campaña aquí? Sabemos que Harold Caballeros era el que era dueño de Viva. También frontalmente en la época, hace 8 años, yo le dije a Harold, nunca tuvo ministerio ni llamado el Eterno. Porque si Harold era un pastor con tanta credibilidad y dejó las cosas de su Padre Celestial por ir a las cosas del mundo, estaba patinando, se lo dije de frente, me amenazó de frente y espaldas y le dije que me fascinaba darme riata, que nos diéramos duro. Harold me conoce a mí, yo iba a su iglesia, mi papá regaló carro en esa iglesia para que pudieran salir a hacer misiones. Mi hermana Carla estaba súper entregada. O sea que a mí cuesta darme un poco a tol con el dedo, doctor. Pero la equivocación del día de hoy del señor embajador nos debe una respuesta, aunque se crea y sea un poco o bastante prepotente. Extrañamos a los embajadores como Moshe, a Esaú López y a todos esos embajadores tan lindos que mostraban bondad y amor y la expresión de lo que Israel debería de ser en el mundo. No tenemos por qué soportar embajadores prepotentes que tengan por poco la decisión valiente de un presidente y de todo un pueblo cristiano que salió a respaldarlos a ustedes. Y que se alíen a los enemigos de Israel. Mire, yo tengo aquí en un chat en el que participo la pregunta que le hizo Olga Pivaral de Pisilo a Farchi, y le dice, ¿me podría explicar qué es el SAR anticorrupción que piensa nombrar? Eso está en un tuit. Y dice Isaac Farchi, es un guatemalteco sujeto al Ejecutivo con capacidad de investigar y denunciar los actos de corrupción dentro del Ejecutivo. Mire, eso es manifiestamente ilegal. Lo que está demostrando aquí el señor Farchi es que no conoce la Constitución y las leyes de Guatemala. Creo que no conoce Guatemala realmente porque él acaba de regresar después de muchos años de ausencia. Y desde el momento en que él se fue, para este momento han pasado muchísimas cosas y ha cambiado radicalmente la manera de concebir la política. Ahí tenemos el chat. Funcionario guatemalteco que investigue denuncias de corrupción. Esa es función de la fiscal general del Ministerio Público, investigar las denuncias de corrupción. Y no solo del Ejecutivo, sino de todo el país, del legislativo, del judicial y de los particulares. ¿Cómo pretende él crear un ente investigador separado del Ministerio Público, violando el monopolio de investigación que le corresponde al Ministerio Público? Esa es una imitación de la CICIG, solo que él dice que va a poner a un guatemalteco, pero eso es otra CICIG en Guatemala, otra cuestión al margen de la ley. Que un candidato presidencial diga estas cosas es realmente preocupante porque demuestra una ignorancia total de nuestra Constitución, de nuestras leyes y lo que es un verdadero Estado de Derecho. Yo estoy estupefacta. Yo no sé qué piensa la comunidad judía, que me han agradecido por diversos, cuando voy a un restaurante, me agradecen, me mandan mensajitos,
esa lucha frontal para defender al pueblo escogido del Eterno. Génesis, bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldice. Pero yo me siento traicionada. Yo que sin medio centavo a cambio he peleado frontalmente por Israel como nación, por ese Israel bíblico de Génesis. Yo me siento traicionada por el señor embajador Matanya Cohen. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo lo creo y por eso lo he hecho. Entonces yo no encuentro razón racional, fíjese la duplicidad de vocablos, una razón racional coherente, válida, para juntarse con alguien que ha criticado abiertamente, que amenazó, que mucha gente afín interpuso recursos en la CC para bloquear esa decisión heroica que el señor presidente constitucional de esta república, de acuerdo al artículo 183, inciso O, tenía la capacidad de hacer. Quisieron hasta meter presa a la señora canciller Jovel. Quisieron abrirle expediente porque tuvo los ovarios del presidente, los testículos de trasladar esa embajada. Y ahora resulta ser dirigir la política exterior, inciso, doctor, ya vio que soy buena alumna. Así es. Las relaciones internacionales. Y ahora resulta ser que este embajador acreditado en Guatemala traiciona de esa manera a usted evangélico, a mí evangélica, a usted católico, a usted católico. Todos nos sentimos traicionados. He aquí, para prueba, para muestra, un botón. No entendemos el actuar del señor embajador. Le exijo una aclaración racional, porque yo sí amo a su país. A mí no me paga ninguna embajada, ni me paga Benjamín Netanyahu. Yo no recibo un centavo. Yo lo hago por el inmenso amor que le tengo al Eterno y que amo a Israel, al Israel bíblico. Estoy como la gran puta. Bueno, no es para menos ver uno que quien más debiera cuidar los intereses de Israel los traiciona, exhibiéndose públicamente con los enemigos de Israel. Bueno, creo que ya cualquier comentario sobra. Pero hablando precisamente de Estado de Derecho, hablando de las elecciones, todavía está en el ambiente lo absurdo de la resolución que dictó la Corte de Constitucionalidad en el amparo provisional que otorgó al Ministerio Público. Para resumir los hechos, el Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio en la Corte Suprema de Justicia contra la candidata Sandra Torres, unas horas después de que le había sido entregada su credencial como candidata presidencial, lo que le daba derecho de antejuicio. Independientemente de la crítica que merezca el hecho que dejaron que le entregaran la credencial para presentar el antejuicio, lo cual merecería comentarios aparte. La Corte Suprema de Justicia rechazó in limine, es decir, en el umbral sin entrar a conocer el antejuicio, y el Ministerio Público apeló el rechazo del antejuicio. Los amparos en única instancia, que son los que proceden contra la Corte Suprema de Justicia, los conoce la Corte de Constitucionalidad. El amparo se interpuso ante la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad decide otorgarle amparo provisional al Ministerio Público. Pero dice
que se esperará la resolución final del amparo para que pueda continuar el antejuicio, lo cual es una contradicción y un absurdo tremendo, porque ¿qué objeto tiene otorgar un amparo si las cosas van a seguir igual? La razón del amparo provisional, como lo dice el artículo 49 de la Ley de Amparo, que habla de los efectos del amparo, dice: efectos del amparo, la declaración de procedencia del amparo tendrá los siguientes efectos. A. Dejar en suspenso en cuanto al reclamante la ley, reglamento, resolución o acto impugnados, y en su caso, el restablecimiento de la situación jurídica afectada o el cese de la medida. ¿En qué consiste en este caso el restablecimiento de la situación jurídica? Pues al restablecerse la situación jurídica, tenía que continuar el trámite del amparo. Precisamente para eso se interpuso, ese es el objeto del amparo. Y si le están dando amparo provisional, dejando en suspenso el rechazo que hizo la Corte Suprema de Justicia, pues la consecuencia lógica es que la Corte nombre al pesquisidor y continúe la investigación mientras se tramita el amparo. Y eso está en consonancia también con el artículo 24 del Acuerdo 1/2013 de la Corte de Constitucionalidad, que dice, artículo 24, amparo provisional. En el segundo párrafo, en la página siguiente, dice: en caso de concederse el amparo provisional, el tribunal deberá precisar los alcances y efectos de su pronunciamiento. Aquí los alcances y efectos del pronunciamiento no se dieron, son cero. Se quedaron con el expediente del amparo que les había remitido la Corte Suprema de Justicia, con 1000 y pico de folios con las pruebas contra Sandra Torres, y lo retienen con la evidente intención de que Sandra Torres no tenga ningún problema para participar en las elecciones. ¿Y cómo se explica ese favor a Sandra Torres? Pues resulta que al iniciarse las diligencias de antejuicio, con una cantidad de pruebas tan exhaustiva que estuvieron recuperando durante 8 o 10 años, y que por razones que todos podemos presumir no se presentó antes de que le dieran su credencial de candidata. Al estar en trámite del antejuicio, automáticamente se pierde la idoneidad, porque no puede ser candidata a la presidencia una persona que está siendo señalada de gravísimos actos de corrupción, y particularmente de corrupción electoral. Pero la Corte de Constitucionalidad, en donde doña Sandra tiene sus alfiles, decide otorgar el amparo provisional sin efecto alguno, lo cual no solo es violatorio de la Ley de Amparo, violatorio de las mismas disposiciones reglamentarias de la Corte, sino que evidencia el deseo de favorecer a la persona contra la quien se está promoviendo el antejuicio, que es Sandra Torres. Es increíble la tragedia constitucional que vive Guatemala como consecuencia de las actividades de estos magistrados que siempre avalan el rompimiento constitucional en vez de velar fielmente por el cumplimiento de la Constitución. Entonces, eso abona todavía más a la incertidumbre electoral, a la zozobra electoral que está viviendo el pueblo de Guatemala, que no tiene más manera de defenderse que el ejercicio de un voto, pero un voto que ojalá mediten todos los guatemaltecos. Y otro tema que quisiera que tratáramos brevemente es el informe que acaba de hacer la EXICIG, en el que pretende señalar a la gente que ha puesto en evidencia todos sus delitos y todas sus acciones criminales como gente
que falsamente le acusa. Pero qué casualidad que cuando se hizo la investigación acerca del sitio en donde la CICIG transmite, resulta que el 56% de sus seguidores son fake, son seguidores falsos. Son cuentas falsas. Cuentas falsas. De tal manera que precisamente aquello de lo que está acusando a los demás queda evidenciado con su propio informe. Volverlo a poner, queremos verlo bien, bien puesto, ahí déjalo. Explícanos, doctor. La zona roja que aparece ahí, que es de 168.678 seguidores, son cuentas falsas. Eso evidencia la falsedad que siempre ha caracterizado a la CICIG. Y ahora viene a atacar a gente que lo ha puesto en evidencia, como los señores Birkov, que presentaron una denuncia fundamentada ante la Comisión de Helsinki, que dio origen a una serie de investigaciones en Estados Unidos. Ataca a personas que le han señalado reiteradamente las violaciones constitucionales y las tipificaciones de delitos en que ha incurrido no solo el mismo Velázquez que aparece ahí, sino todos los investigadores y abogados, entre comillas, que han actuado en los procesos. Vale la pena recordar que la CICIG, como lo señalé desde su inicio, es una entidad manifiestamente inconstitucional que usurpó la exclusividad del Ministerio Público para llevar las investigaciones, que se le dio calidad de funcionario público a Iván Velázquez sin haber prestado juramento de obediencia a la Constitución, y a quien en contra del texto expreso de la Constitución se le dio una inmunidad que se transformó en impunidad para que pudiera hacer en Guatemala lo que quisiera sin poder ser demandado ante los tribunales, defensa que hizo valer cuando se presentaron acciones para demostrar las actividades delictivas en que estaba incurriendo. Ya en Estados Unidos obran múltiples investigaciones acerca de todos los delitos que cometió la CICIG en Guatemala, o por lo menos de la mayoría. Todo mundo sabe, por ejemplo, cómo las instituciones de testigos protegidos, de colaboradores eficaces y de la ley de extinción de dominio que la CICIG hizo que le aprobara el Congreso, han servido para corromper el sistema de justicia. Los testigos han sido coaccionados, han sido comprados, les han ofrecido dádivas para que se vayan al extranjero si colaboran. E incluso han engañado a los mismos testigos protegidos, como en el caso de la mujer de Byron Lima, a quien le dieron un pasaporte con una visa de Estados Unidos falsa, y cuando llegó a Estados Unidos la detuvieron y la tuvieron en prisión 3 meses. ¿A quién? A la esposa de Byron Lima. A la que se besuquea con el tico. Exactamente. Le dieron el pasaporte con la visa por ser testigo protegida, y resulta que la CICIG le da una visa falsa porque falsificaban también visas de Estados Unidos ahí en la zona 14. Bueno, es que este tico es el que aparece en el caso X-Pizza, ¿va? Que tenemos los audios y que están en YouTube y en Facebook, y que dice que ahí en la sede de donde él trabaja era donde hacían los documentos falsos. Pues cuando yo lo evidencié aquí. Le dieron el pasaporte con su visa como testigo protegido, ya habían mandado a su hija adelante a vivir con una tía. Y cuando llega a Estados Unidos resulta que la visa que le dieron era falsa, falsificada en la sede de la CICIG en la zona 14. Y se queda presa la testigo protegida, hasta que en la prisión conoció a una abogada que la puso en contacto. Usted me está hablando de lo que pasó por ser zapa. Exactamente. Y un convento, unas monjas de un convento. Regresar las fotos, porque hay que recordar qué tipo de mujer fue esta. Sí. Resultó que esta abogada
que conoció en la prisión en Estados Unidos por haber ingresado con una visa falsa que le dio la CICIG. Esa acusación es horrible. Horrible, horrible. Pero aquí nadie Que dice las nada. CICIG falsificaban visas gringas, agentes de la zona 14, la CICIG fabricaba visas Efectivamente, falsas. así es. Todd Robinson Exacto. firmó Sí. más de 100 visas que se dieron en su época en la embajada sobre pasaportes falsos. Además, La gran... bueno, es una de las múltiples razones por las cuales lo echaron del Departamento de Estado. Pues bien, las monjas de este convento que se dedican a investigar casos de personas acusadas falsamente, logró finalmente no solo que pusieran en libertad a la ex mujer de Byron Lima, sino que le dieran asilo político. ¿Y aquí quién la quiere matar, pues? El Estado. ¿El Estado no la quiere matar? Bueno, el hecho de que ponga en evidencia que la CICIG le dio una visa falsa, la transforma en blanco de la CICIG. La transforma en blanco de la CICIG. Además de que parte de las razones por que la dieron la visa fue porque le dijeron que querían obligarla y la obligaron a declarar en contra de quien en vida fuera el alcalde Álvaro Arzú. Era parte de lo que la CICIG le condicionó para darle la visa falsa. Bueno, eso para muestra uno de los múltiples botones de esa gran camisa que tiene la CICIG. Ojalá que esto se investigue a fondo, porque esto que estoy diciendo es gravísimo. @Mike Pompeo. Esta mujer que se lengüeteó, perdón por lo patana, pero es lo que estoy viendo, que traicionó a su marido y que todavía no está esclarecida la muerte de la época del ministro Rivas y de Telma Aldana, estúpida muerte de Byron Lima. ¿Okay? A ver, volví a poner la foto. Esta mujer está besuqueándose con un fulano tico, pinche policía que aquí le dieron que era policía internacional. Pone todo, Mirnita, las fotos. Este policía internacional tico, que no existe esa categoría de policía internacional, confesó delante de una jueza en noviembre, hizo 2 años, noviembre del año pasado hizo 2 años, confesó en el caso Ixpisa que él falsificó sus documentos, su licencia de conducir, dijo que era falsa, o sea, no sabíamos realmente con quién estaban tratando. Entonces, en audiencia estamos escuchando al perito Rogelio Alberto Ramírez Gartín y el último que hizo el interrogado en audiencia anterior fue el licenciado Enrique Berché. El día de hoy, bueno, ahí está. ¿En dónde está esto, Mirna? Lo tenemos subido en YouTube, ¿verdad? En Facebook de Vea Canal. Ok, busquen. El tema es que este cuate delante de la juez dice que él había hecho su licencia falsa y que los documentos se hacían en el lugar donde él trabaja. Y él trabaja en la 10ª avenida, la zona 10, en la sede, en la época era la sede de la CICIG. Pero para seguir abundando con Inaudito. en este informe de No la es CICIG. documento oficial, dice, mira. Así es. Entonces, hay muchísima evidencia acerca de todas estas actividades de la CICIG. Mire, y ese mismo equipo de trabajo, ¿dónde hizo su documento falso? Eso se hizo en el mismo equipo de trabajo. ¿Dónde? Sí. También hacían visas falsas gringas. Eso sí no se los va a perdonar Mike Pompeo. Ahora, Eso mire, sí no lo va a perdonar Mike Pompeo. yo no me explico que el gobierno se quede cruzado de brazos cuando un tipo de una entidad inexistente, cuya extinción se le notificó a Antonio Guterres en la ONU, diciendo que quedaba extinguida, todavía sigue atribuyéndose funciones como que estuviera vigente y sabemos que ya no está vigente. La resolución que le había dado plazo hasta septiembre fue anterior a la que se dictó, dando por terminado el acuerdo. Entonces, sin ninguna representación legal, otro delito, usurpando la calidad
de representante de una entidad que ya no está vigente. Viene a atacar a todos los guatemaltecos que se han expresado libremente señalándole todas las tropelías que ha cometido. Como estas. Violando flagrantemente el artículo 35 constitucional que nos da a todos los guatemaltecos el derecho de criticar y de decir lo que queramos acerca de los funcionarios públicos sin responsabilidad alguna. Este artículo dice: es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Es decir, más claro no puede estar el derecho de los guatemaltecos de criticar a la CICIG y de criticar a quien nos dé la gana. Pero no han sido simples críticas, ha sido evidencia presentada después de realizar investigaciones y que se ha hecho llegar a Estados Unidos, entre otros lugares, probando las actividades criminales que hacía Iván Velázquez y la CICIG en Guatemala, que comenzaron a ser criminales desde que Castresana estuvo en el país y ocultó los asesinatos en que estaba implicada, o casualidad precisamente, Sandra Torres. Entonces, se ha revertido el efecto de este supuesto informe que no tiene ninguna validez, porque se trata de una entidad inexistente, pero actividades que ya originaron la interposición de un amparo por parte de los abogados del señor Bitko, porque es evidente que pretende desprestigiar a las personas que han tenido el coraje, que han tenido la valentía de ponerse de pie y señalarles sus delitos. Mire, esta es una de las dos cosas que hace, que se enseñan en la Universidad Patricio Lumumba en Moscú, o que se enseñaban por lo menos en tiempo de la Unión Soviética. La primera era la destrucción de las instituciones de un país para tomar el poder. Es lo que ha venido haciendo en Guatemala. Por eso atacan la institución de la familia. Por eso la izquierda ataca también la institución del matrimonio. Atacan la institución presidencial, atacan el legislativo. Esa es parte, digamos, de la premisa inicial que se enseñaba a los izquierdistas en la Universidad Patricio Lumumba. Y la segunda es el desprestigio de todos sus enemigos políticos. Es un viejo cuento que los que hemos estudiado estas situaciones no sabemos de memoria. Tratar de desprestigiar al enemigo político es una de las tácticas, de las estrategias que utiliza la izquierda, lo cual significa que efectivamente estas personas le han estado diciendo la verdad. Entonces, lo increíble es que todavía hay personas que creen que la CICIG está viva y que todavía piden otra CICIG, aunque le pongan otro nombre, como lo acabamos de ver en la propuesta de este candidato presidencial. Así que Dios es grande. Ahí déjalo, ahí déjalo. Miren pues, a los señores que canallamente me quieren callar, siendo periodista, siendo dueña de un medio de comunicación, teniendo muchas publicaciones en YouTube y habiéndole dicho qué cosas malas cometió la CICIG aquí, con hechos y no inventado. A usted, ¿cómo se llama el jovencito que todavía está en esa casa de la zona 10? El vocero, ¿cómo se llama? Matías Ponce, ponele una carita. Usted, Matías Ponce, cuando quiera hablar de mí, dice Ana Karina González Núñez de Rotman. Dice periodista, dice dueña de un medio de comunicación. No me borre la cara. Sea hombre si es que practica la hombría. Ahora, si tiene otro favoritismo sexual, esa es su vida privada. Pero cuando se refiere a mí, es con huevos, hijo de la gran puta. A mí no me borre la cara. A mí póngame clara la cara, que yo oro por los enemigos de esta tierra y usted es uno de ellos. Un Dios de barro
que pronto va a ser avergonzado y expulsado de esta tierra. Conmigo, con huevos. Digan, la Karina. Digan, Karina. Digan, esa hija de puta. Pero a mí pónganme la cara visible, porque no es ahorita. Llevo más de 10 años señalando los errores cobardes de los 3 comisionados, nefastos, vendidos, come mierdas, que vienen a Guatemala, los invitan a una casa donde hay caballerizas y hay un cerote que le dice qué menú quiere hartarse y dan las nalgas, doctor. Son tan bajos y tan pobres en todo sentido que son traidores y se venden. Regrésense a su tierra. Como vinieron, lárguense. Y las caletas que han hueveado andan detrás de ellos. Caletas de millones. No se vale, no se vale. No se vale. Sacan la foto de Ricardo Méndez Ruiz. Aquí, mire, doctor. Esa sí la sacan clara y que dice Coyuntura Nacional, ponelo. Digan en Vea Canal. Si otro y yo tenemos cara, nombre y apellido y no usamos esas, apenas alcanza para manejar unos zulitos su Twitter. Mire, ahí dice Vea Canal, no tiene por qué poner un medio de comunicación, diga Vea Canal. Bueno, pues yo creo que por su propio peso caen las cosas. Este informe de la EXISIG da por un tipejo que usurpa la calidad de representante legal. Lo que hizo fue hacer que el tiro le saliera por la culata. Se le demostró la falsedad de su sitio web, en donde se hace apoyar por cuentas falsas, en un 56%. Es un tipo y una entidad que no tienen credibilidad alguna. Y es lamentable que algunos guatemaltecos todavía crean que hizo una gran labor en Guatemala. Es la responsable de la destrucción del sistema de justicia. Es la responsable del estancamiento económico en que nos encontramos. Pero, gracias a Dios, ya no están en Guatemala y nunca regresarán. Yo lamento que doña Consuelo dé medio paso para adelante y retroceda 10. Con el respeto, honorable Consuelo Porras, doctora. No sé quién la tiene amedrentada, se lo vuelvo a decir de frente, no sé quién la tiene amedrentada. Díganos quiénes son los traidores dentro del MP. Pero la peor traición a usted misma, que primero Dios no sea fruto de su próxima caída, es esta noticia. Ya iba bien, pero ahora dio 40 pasos para atrás. La fiscal general María Consuelo Porras da marcha atrás con el requisito de no tener denuncias. Quiere subir fiscales denunciados. Quiere subir fiscales que fueron y se adjudicaron el derecho de Procurador General de la Nación a negociar con Odebrecht. ¿Por qué se ahuevó, doctora? ¿Por qué, doctora Consuelo Porras? No traicione así a otras mujeres como yo. Me siento doblemente traicionada. Una, por el embajador Cohen. 2, por usted, doctora Consuelo Porras, a la que todavía hasta hoy la he tenido un alto honor y estima y consideraciones. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué? Si usted no puede, renuncie. Hay gente que sí quiere las cosas derechas en el MP. Quitarle los requisitos a fiscales que están denunciados y está como adherido al proceso el Procurador General de la Nación, porque un fiscal como Juan Francisco Sandoval fue a negociar por una tierra de 110,000 kilómetros cuadrados con una constructora. El viaje lo hicieron vía Costa Rica. De Costa Rica se llevaron a fiscales en un vuelo privado a Colombia. Y en Colombia negoció. Y perdonó 319 millones de dólares que Odebrecht debiera pagarle a Guatemala, usurpando la representación del Estado. Yo
no entiendo. Hoy es too much for me, doctor. Too much. Traicionada por el embajador, por el representante de esa tierra que yo amo en su contexto bíblico. Y es bellísima tierra y los invito a que vayan. Pero lo que no permitimos son traidores aquí, donde habemos varios hombrecitos y mujercitas que nos hemos rifado todo, pero no para que nos traicionen. Doloroso, ¿Se siente traicionado, doloroso, doctor? por supuesto, ¿Se siente por traicionado? supuesto, por supuesto. Así que ustedes piden el No. programa, doctor. No esperaría yo jamás de un embajador de Israel lo que está ocurriendo. No lo hubiera esperado jamás. Pero en fin, mire, quedan realmente 19 días hábiles porque los últimos 2 no se puede hacer propaganda electoral para las elecciones. Nunca antes había estado en tanto peligro la institucionalidad del país. Yo invito a todos los guatemaltecos para que se informen, mediten su voto y no voten por todos aquellos que quieren la destrucción de este país. Aunque la mayoría de candidatos realmente están muy lejos de tener una idea correcta de lo que es el Estado y de cuáles son sus funciones legítimas, ofreciendo prebendas por todos lados, tratando de corromper el voto. Guatemaltecos, por favor, hay candidatos que merecen el voto. Meditémoslo y votemos por ellos. Muchas gracias, doctor. Oremos y oremos de esta manera. Eterno, ten misericordia de nosotros. Este pueblo que te ama y te bendice a ti. Este pueblo que ama al Dios de los ejércitos de Israel. Muestra y derriba a los enemigos de barro que se han levantado en esta tierra para oprimirnos. Eterno, oh eterno Hashem, ten misericordia de nosotros. Bendiciones y sigan en sintonía. Amén.